Proyecto Yoga en Udelar presenta Sintonía Yoga. Un espacio para el desarrollo integral. Hablamos de yoga, una enseñanza para la vida desde la vida misma. Con el profesor Octav Ferkeluk y la colaboración de Andrea Ricciardi. Buenas tardes. Hoy tenemos un tema especial. Tenemos también una invitada especial. Las dos son especiales. Y el tema es de hablar sobre lo que pasa en estos días, en estos tiempos, porque todos fuimos preocupados por el futuro. Se habló mucho sobre el milenio 3, sobre el año 2000, sobre el año 2012, pero vamos a ver qué pasa hoy en día, del punto de vista espiritual, seguro. También cómo podemos aprovechar mejor estos tiempos. Pero antes de entrar en el tema, la voy a invitar a la invitada que se presente y que nos diga algo. Octav, en primer término agradecerte la invitación. Mi nombre es Ana Fraga. Soy médico, soy pediatra, soy médico homeópata también y practicante de yoga, instructora de yoga para niños y para adultos y practicante de yoga y de meditación desde hace 8 o 9 años aproximadamente. Así que agradecerte esta oportunidad. Yo te agradezco en mi nombre, también en el nombre de los que nos escuchan y que nos van a escuchar la emisión grabada, porque así como ya se dieron cuenta, tratamos de invitar y presentar personas que tienen preocupaciones en el dominio de la transformación interior, que le podemos decir el dominio espiritual, y también que tienen éxito así en este dominio. Yo le puedo decir que la conocí a Ana Fraga cuando fue la jornada de yoga en la infancia y la adolescencia, en la casa del Inju, tema sobre el cual hemos hablado bastante, y sus investigaciones en tratar de justificar los efectos de la práctica de yoga al nivel humano, al nivel del cerebro, me impresionaron, y por eso también nos encontramos, hemos hablado, y es un placer. Así que ella está acá con nosotros y le agradezco, y vamos a seguir presentando estos elementos para que ustedes puedan participar también y aprovechar de sus investigaciones y de los resultados para poder tener un argumento más sobre la necesidad de integrar una dimensión espiritual y de transformación en la vida que nosotros llevamos hoy en día. Ahora, para hacer una introducción y después entramos en el tema. Se habló mucho, así como lo decía, sobre algún momento del fin de una época, inicio de otra época, y le voy a presentar algunos argumentos que vienen de las tradiciones orientales, más que todo, que presentan que la evolución energética, y le podemos decir cuando hablamos de energías porque se relacionan con niveles sutiles, con niveles relacionados más al espíritu, le podemos decir una evolución espiritual del planeta y del sistema solar pasa por varios periodos dentro de la evolución del tiempo. Estos periodos en la tradición del yoga se llaman yuga. Ahora muchos escucharon que estamos al final de una época. También acá muy cerca la tradición maya o la tradición maya dijeron y escribieron sobre el hecho que
al final de los años 2012 va a pasar algo profundamente transformador para la humanidad. Muchos dijeron que va a ser el fin del mundo, pero vemos que ya pasaron 2 años y aparentemente no fue ningún cambio externo que pueda confirmar lo que se dijo. Y muchas personas pueden decir que no fue de hecho ningún cambio, que todos se equivocaron y la humanidad sigue del mismo modo. De hecho, le vamos a decir que estos cambios todavía existen o se manifestaron al nivel sutil, porque a diferencia de otras experiencias similares cuando fue un cambio de una época a otra época, que normalmente era acompañada por un cataclismo general y tendría que formarse una nueva humanidad sobre la tierra, esta vez por algunos argumentos que superan así el entendimiento común, esta transformación desde una época de decadencia espiritual hacia una época de florecimiento espiritual, en la luz de lo que afirman los textos orientales, se hace de un modo gradual a través de las mismas personas. Y por el hecho de que vivimos épocas o tiempos de grandes oportunidades espirituales, está bien estar informados, ver qué oportunidades existen, ver también argumentos que pueden confirmar lo que las tradiciones orientales presentan y de ver cómo nos integramos en lo que se está manifestando. Con otras palabras, ahora estamos, es decir, en 2012, más exacto, porque fue también una fecha exacta, el 21 de diciembre de 2012, se terminó una época de decadencia espiritual que en la tradición oriental se llama Kali Yuga, y empieza la época de oro, Satya Yuga, o la época de la verdad divina. Todo bien, escuchamos, pero ¿dónde es esta época? Porque aparentemente no se cambió nada. ¿Qué pasa del punto de vista astrológico? Nosotros, el sistema solar, se mueve por el espacio alrededor del Sol de la galaxia, y en su recorrido a través del espacio existe un cinturón fotónico, es decir, un cinturón fotónico alrededor del Sol central de la galaxia, donde hay una energía muy alta como nivel de frecuencia. Y estos son datos científicos, astrológicos. En su movimiento por el espacio, el Sol entró antes que la Tierra en este cinturón fotónico, en esta energía muy elevada. Después, el 21 de diciembre, conforme con la tradición maya, coincidió exactamente con el momento cuando la Tierra entró en esta energía muy elevada que vamos a ver qué posibilidades ofrece al ser humano. El hecho de que el Sol entró de antes en este cinturón fotónico hizo que el Sol ahora, por ejemplo, tiene una actividad muy desordenada. De un modo, hay erupciones volcánicas. La NASA observó muchas posibilidades. Incluso hoy en día hay el peligro que una lava solar pueda llegar sobre la Tierra. Es todo un movimiento, toda una actividad en este sentido, tratar de contrabalancear los efectos del Sol que podrían ser sobre la Tierra. Este es un tema, pero lo que queremos hablar hoy es sobre las posibilidades especiales energéticas que existen para la humanidad, para nosotros mismos. Este cinturón fotónico hace que al nivel de la Tierra existe una energía muy elevada del punto de vista espiritual que nosotros la podemos integrar en nuestro ser, y existen también posibilidades espirituales excepcionales, una tendencia casi natural que las personas empiezan a preguntarse sobre aspectos profundos, sobre la naturaleza última del ser humano, y de un modo las preocupaciones chiquitas, materiales, es decir, el ser empieza a levantar la mirada y orientarla hacia el cielo,
de un modo figurado hablando, porque el cielo no es el cielo físico, si el cielo es considerado como las energías más elevadas que existen en nuestro ser, y empezar a aparecer preguntas, empezar a manifestarse algunos aspectos extraños así para lo que es normal, lo que es común, pero muy bien integrados en una trascendencia, en un periodo de trascender hacia un otro nivel de existencia. Bueno, más o menos esta podría ser una introducción sobre lo que pasó y dónde estamos. Ahora, el hecho que esta energía fotónica es presente, abundante, así al nivel de la Tierra, sobre el hecho que, bueno, comentando más o menos de un modo similar que representa esta, es que todos los procesos del ser humano se están amplificando mucho. Que si nosotros, por ejemplo, antes teníamos un nivel de conciencia y la vida era bajo control, por esta energía que nos nos obliga a andar mucho más rápido, y el nivel de la conciencia que lo teníamos antes ya no es suficiente. Y para tener una analogía, por ejemplo, si un auto tiene luces que alumbran hasta 15 metros y el auto anda con 60 kilómetros por hora, está perfecto, no hay ningún problema. Pero si la velocidad se aumenta 10 veces y anda con 600 kilómetros por hora, la misma luz ya no es más suficiente. Y acá implica que el ser humano de un modo es obligado de aumentar su conciencia, y aumentar su conciencia, la misma velocidad que lo empuja lo ayuda a aumentar la conciencia y poder aprovechar los tiempos que existen hoy en día. Se puede hablar mucho sobre todas las posibilidades que existen hoy en día, tanto al nivel individual, es decir, un despertar individual, como también una conciencia sobre nuestra relación con el universo. Pero vamos a invitar a nuestra invitada que nos diga un poco cómo siente ella estos tiempos, porque seguro nos va a contar algo interesante. Ahí está. Sí, Octav. Viste que a nosotros los médicos, la forma en que nos enseñan a ser médicos, nos hablan como muy poco de energía. ¿No? La mayoría de los médicos escucha la palabra energía y le da como un temblor, ¿no? O sea, da miedo o como una actitud así como de rechazo a eso, ¿no? Pocos son los médicos con los que podemos hablar de la energía, digamos, excepto, bueno, cuando nos enseñan, ¿verdad?, el electrocardiograma, el electroencefalograma, el electromiograma, que son manifestaciones eléctricas de la vida, de nuestro cuerpo, de la existencia. Yo estoy convencida, ¿no?, por supuesto, que somos seres energéticos y que no, lo que pasa es que no sabemos, no nos enseñan al respecto en esta cultura, en esta medicina, ¿no?, por supuesto. Sabemos que en otras culturas sí manejan esos conceptos. Si me permitís hacer una analogía que puede ser interesante, es que la tradición oriental dice que nosotros somos energía con un cuerpo físico, mientras que la tradición occidental dice que somos un cuerpo físico con energía. Exacto. Capaz que somos los dos en el mismo tiempo, tanto energía como cuerpo físico. Exacto, sí. El quid del asunto sería no poder integrar los dos aspectos, sí, y poder observarlos y verlos, ¿no? Y como en ese sentido, bueno, el otro día yo te comentaba, ¿no?, que yo como pediatra observo cambios, de cuando yo empecé el posgrado de pediatría, por ejemplo, que hace 25, 26 años, que empiezo yo mi formación como pediatra y a ver más niños, digamos, que cuando me formé como médico general, y observo cosas que me llaman la atención, ¿no?, respecto a que yo creo que pueden ser manifestaciones de cambios energéticos de la vida de los niños, ¿no? Por ejemplo, bueno, niños que tienen como esto que se puede diagnosticar desde la medicina como trastornos de hiperactividad, ¿no? Trastornos por déficit de atención e hiperactividad, de verdad que estos niños antes no habían tantos niños con estos trastornos, ¿no? Con trastornos de conducta, y también niños con lo que se llaman trastornos del espectro autista, ¿no? Niños con determinadas características que en realidad
hay una serie de puntos que podrían como clasificar o identificar a estos niños, pero yo lo que observo es que hay niños que no calzan perfectamente en esa definición y hay todo ¿no? Por ejemplo, hay niños, por definición, un niño con un trastorno del espectro autista es un niño que tiene algún tipo de dificultad como en la comunicación social, ¿no? O en la empatía con el otro. Y si bien es cierto que hay niños con trastornos del espectro autista que tienen esto, también observo otros niños que no tienen esto, ¿no? Que estaría como en la base de la definición de este trastorno, ¿no? Sí. He visto niños que tienen hasta una actitud compasiva, ¿no? Como de conexión con el otro. Entonces, digo, son como cosas que yo observo y que me llaman la atención mucho y que, bueno, las estoy observando, digamos. Sí, ahora cada persona viene con una particularidad. Nosotros, aunque somos tantos, no hay dos personas que sean idénticas. De ningún modo. Ahora las energías que existen hoy en día hacen que estas particularidades se pueden aumentar y puedan manifestarse, y hoy en día se sabe que muchos niños nacen con características así totalmente excepcionales y muy diferentes en comparación con el promedio de otros. También nacen unos que tienen graves problemas. Es como de un modo empiezan a aumentarse los límites, los extremos. Exacto, sí. Y creo que lo importante es poder, no sé, cómo observar eso y tratar de ver cómo se puede canalizar bien eso, ¿no? Porque yo estoy convencida que sí, que son niños que de alguna manera su energía corporal, su energía vital, tiene como características diferentes a las habituales, a las que estamos acostumbrados, y bueno, el tema es que poder saber cómo ayudarlos, ¿no? Porque quizás algunas cosas de cómo vivimos nosotros y de cómo procedemos los padres y los educadores y los médicos, en vez de ayudar a que esa energía de estos niños especial, como decías tú, se manifieste de una forma positiva o creativa, productiva, podría distorsionarse y manifestarse como algo adverso, digamos, ¿no? Sí, ahora nosotros entendemos del punto de vista yoga que todo lo que pasa es conforme con nuestra naturaleza interna. Muchas veces cuando una persona, por ejemplo, tiene algunas actitudes externas que no conformen con lo que es algo armonioso, se trata de eliminar los estímulos externos que le determinan algunas reacciones internas. Pero de verdad nosotros no podemos cerrar los ojos, no podemos ser autistas, no podemos interiorizarnos todo en muchas direcciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de orientarnos hacia interior, y hacia interior donde nosotros tenemos que hacer la transformación. Y porque nosotros existimos en un campo de energías, según las vivencias internas que nosotros tenemos, desencadenamos después energías desde afuera que entran dentro de nosotros y aumentan algunas tendencias internas. Muchas veces nosotros culpamos al mundo por lo que nos pasa a nosotros, pero de hecho responsables para lo que nos pasa somos nosotros, por lo que nosotros permitimos que se desarrolle, que se aumente, que se amplifique por medio de las resonancias, de las sintonías que nosotros permitimos que se realicen. El tema es que, claro, se debe de lograr un control interior, una posibilidad de elegir las vivencias que nosotros queremos tener, y después que nosotros tenemos esta libertad de poder elegir las resonancias, después nosotros tenemos control incluso sobre el mundo externo. Primero es un control sobre el mundo interno, tratar de despertar algunas resonancias altas, elevadas, de lograr una armonía interior, y después nos va a permitir poder elegir las resonancias con las cuales sintonizamos. El tema es que hoy en día el campo de las energías sutiles es muy alto. Es fácil, por ejemplo, yo estoy practicando yoga de más de 20 años. Yo me recuerdo, por ejemplo, cómo pasaba con las personas que se acercaban a practicar yoga hace 23 años, por ejemplo. Las personas tenían que practicar más, tenían que hacer más esfuerzos, mientras que ahora
constato que vienen personas, se acercan de una práctica de transformación interior y muy rápido logran algunas transformaciones fundamentales en sus seres. Solo que es evidente que en la medida en la cual se logra muy rápido, la persona tiene que perseverar en estos estados porque si no también los pierde rápido. Sí, claro. También me doy cuenta que antes las personas eran de un modo más estables emocionalmente. Hoy en día veo también personas que son muy caídas con vivencias negativas profundas. La vida es como una pesadilla para unas personas. Pero al mismo tiempo constato que hay personas que viven en mundos elevados, viven una alegría excepcional, lo que antes no era. Es decir, de un modo, hoy en día, por las posibilidades que existen, se nos aumenta lo que nosotros tenemos interiormente. Por este motivo, ahora, hoy en día, casi no hay más, no es una opción si vos tenés preocupaciones de armonizarte interiormente. Es un deber porque los tiempos andan mucho más rápido y si no hacemos nada, es como elegimos a disarmonizarnos de un modo. Nosotros tenemos que elegir y tenemos que elegir el bien. El bien no viene, es decir, el bien en el sentido que las energías elevadas, armoniosas, no vienen de un modo automático. Implica también un despertar de la conciencia, implica también una atención que nosotros tenemos que prestar, porque a veces personas dicen, pero yo no hice nada mal, yo me porté bien, yo hice todas las cosas y ahora me enfermé de repente. ¿Qué hice? No comí nada, no fumo, no tomo, llevo una vida normal y mira que me estoy enfermando. Y otras personas, dicen ellos, otras personas que hacen tantas cosas disarmoniosas no tienen nada. Bueno, acá no tenemos que pensar de este modo. Nosotros tenemos que ver primero con nosotros mismos, porque cada uno tiene su integración, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus experiencias. Mejor miramos en nuestro ser y hacer lo que se debe hacer, porque el yoga, ahora más que todo, queremos presentar estos aspectos para mostrar que el yoga es una solución para poder integrarnos en estas energías que se manifiestan. Y también quería así, antes de empezar en desarrollar, de ver del punto de vista médico cuáles serían los efectos de la práctica yoga sobre el ser, a través de las palabras de un médico. Ahí está. Primero, igual me gustaría compartir contigo mi experiencia personal del yoga, de haberme aproximado al yoga y a la práctica de meditación, que a nivel personal ha sido, bueno, como el descubrimiento de algo maravilloso en el sentido de realmente transformar mi vida, de poder haber encontrado como un equilibrio, como, no sé, parte de la felicidad del vivir, del personal, familiar y también profesional, como parte de sentir que también me ayuda a estar bien, como para hacer bien mi trabajo, que bueno, que como médico, imagínate que es como una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces, yo verdaderamente siento eso, ¿no? El yoga desde el punto de vista físico y mental, emocional y bueno, energético y la meditación también, como verdaderamente prácticas que, bueno, que no desearía dejar de practicarlas, de tenerlas, porque siento verdaderamente el efecto de eso, y un efecto así general, global de la vida, de sentirme, bueno, con feliz, a pesar de las dificultades y adversidades que tiene la vida, que la mía las tiene igual que todas las personas, de todas las personas. Pero la vivencia, ¿no?, de eso como de una forma diferente, y bueno, tengo ilusión, tengo ánimo de hacer cosas, de proyectos, no sé, esto, ¿no?, esta cosa de que me puse como a estudiar un poco, ver los efectos, qué bibliografía hay al respecto de los efectos del yoga y de la meditación.
Eso es parte del entusiasmo que tengo de poder compartir inclusive con mis colegas, ¿no? Y con la gente que... Yo considero que es muy importante que la gente sepa, porque hoy en día el yoga es más famoso que conocido. Muchas personas pronuncian la palabra yoga y tienen una idea sobre el yoga, pero no siempre es la más amplia posible. Idea que le permite primero, porque lo que nosotros tenemos que saber del yoga es lo que nos permita después practicarla, porque nosotros no la podemos conocer al yoga fuera de la práctica efectiva, porque el yoga es una palabra y es una técnica. Muchas veces relacionamos el yoga con la técnica, decimos que el yoga significa hacer posturas corporales, pero de hecho el yoga es mucho más. La postura corporal es solo una herramienta que hay en el yoga. Es como comer significa tener la cuchara en la mano. No, comer significa alimentarte bien. Ahora, y después, ¿qué haces con las energías que te alimentas? Así que el yoga es una ciencia muy profunda hoy en día, que tienen efectos múltiples en varios niveles de nuestro ser, al nivel físico, al nivel psíquico, mental, espiritual, y nos acercamos de estos efectos en la medida en la cual practicamos correctamente. Seguro. Claro, porque hay como una parte de esto que es intransferible, que es algo que lo tenés que vivir para poder entender perfectamente, o sentirlo y vivirlo en tu propio cuerpo, en tu propio ser. Y bueno, nada, en ese sentido yoga tiene algunas, se puede decir que tiene un montón de efectos a nivel físico. Primero quiero decir que bueno, que el cuerpo es bueno mantenerlo lo más sano y lo más sano y hábil posible, porque es como el vehículo de nuestro ser, de nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? De eso que somos, que es intangible, ¿no? Y entonces es bueno. Yo conozco mucha gente mayor que se siente joven espiritualmente y que siente que su cuerpo le va fallando, ¿no? Como ocurre en la vejez, pero digo, en ese sentido que es maravilloso, porque ahí queda como muy claro la diferencia entre lo que es el cuerpo y lo que es el verdadero ser. Y bueno, en ese sentido creo que es muy importante trabajar, el yoga ayuda a trabajar eso, pero ayuda como integralmente, porque no es solo cuerpo físico, ¿no? Ayuda también, tiene sus efectos a nivel neurobiológico, a nivel del sistema nervioso, a nivel de todo lo que son las emociones, de lo que es la bioquímica corporal. Es una de las herramientas maravillosas para neutralizar el estrés, todo lo que significa la bioquímica del estrés o del disestrés, digamos, que es el estrés ese malo, que es el estrés permanente que vivimos todos los días, que desencadena una serie de cambios bioquímicos en el cuerpo que son dañinos, que nos enferman. El yoga y la meditación tienen efectos concretos a nivel bioquímico, biológico, desactivando ese sistema, lo que es el sistema nervioso simpático, y activando, potenciando ahí el sistema nervioso parasimpático, que es el del relax, ¿no? El sistema nervioso simpático es el sistema que hace que se active la reacción de estrés en el cuerpo, que la necesitamos a veces en forma aislada para salvarnos de algo, para defendernos de algo, pero no lo necesitamos activado todo el tiempo, todos los días. Ahí es donde pasa a ser destructivo, digamos, ¿no? Y bueno, y entonces el yoga y la meditación son de las cosas más efectivas, de forma natural, ¿no? Sí. O sea que no tenés que tomar ninguna pastilla, no tenés que o sea, tampoco es algo que tenés que esperar que te lo traigan o alguien te lo dé o te lo haga. Es algo que voluntariamente y en forma natural cada uno de nosotros podemos aprender a hacer y practicarlo, y que nos permite nada más ni nada menos que eso, ¿no? Que neutralizar esos efectos adversos del estrés, ¿no? Por una cuestión biológica, neurológica, concreta, mecanismos perfectamente identificados. Hay un montón de conocimientos que se han transmitido, ¿no? Como el yoga, las sí. técnicas de yoga, las prácticas de yoga, las prácticas, los pranayamas, la respiración,
las técnicas de meditación, son todas cosas que se han transmitido, son ancestrales durante años, y hoy día tenemos la posibilidad, la ciencia está explicando y está mostrando cuáles son los efectos benéficos de estas prácticas, ¿no? Y todas la tecnología actual que utiliza la ciencia, maravillosa, como las resonancias nucleares magnéticas, funcionales, en fin, todas cuestiones de imágenes, ¿no? Que nos están mostrando, nos están confirmando todos esos conocimientos ancestrales que han sido transmitidos de forma espontánea, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo. Además de los efectos, la ciencia actual puede justificar también cómo funciona el yoga, y uno de los elementos fundamentales que están en la base del sistema yoga es la así llamada ley de la resonancia, que dice que en el momento cuando nosotros, por ejemplo, para entender por qué en el yoga tenemos que adoptar una posición, por qué tenemos que integrar algunas prácticas corporales, psíquicas, mentales, porque también tenemos que, en el yoga es importante cómo nosotros orientamos la mente, porque el yoga no es solamente una práctica del cuerpo físico. Y la ley de la resonancia dice que cada vez que nosotros adoptamos una posición, nosotros nos volvemos como una antena. Y la antena que nosotros somos después permite que nosotros acumulemos del universo energías específicas. Y bueno, muchas personas dicen, pero yo no soy una antena. Pero podemos, a mí me asombró un experimento que lo leí a un momento que un niño lo hizo y que después en él despertó una serie entera de logros e investigaciones. Es que era muy chiquito y se acercó de la antena de una radio y puso la mano y vio que la radio funcionaba mejor. Dijo, pero ¿qué pasa? Saco la antena, pongo la mano, entonces yo soy como una antena. Y después hizo lo mismo con un televisor y vio que pasó lo mismo. Entonces se di cuenta que nosotros somos una antena. Bueno, si la antena tiene una forma, hay diferencias entre las antenas, formas, orientaciones. ¿Cuáles serían los elementos internos que nosotros tenemos para poder decidir qué energía sintonizamos? Y acá la respuesta del yoga es que lo que nosotros nos permite cambiar estas frecuencias con las cuales sintonizamos es primeramente las intenciones que nosotros tenemos. Es decir, cuál es nuestra intención, consciente o no, y después lo que determina después al nivel de la mente, porque la mente es la que establece la resonancia según las intenciones que nosotros manifestamos. Y antes de cada acción que nosotros realizamos, antes de cada actividad, para poder entrar en comunión con este campo de las energías fotónicas elevadas que decimos que hoy en día están manifestados de un modo abundante en el medio ambiente donde nosotros vivimos, nosotros tenemos que tener intenciones armoniosas, intenciones globales, intenciones sanas, y esta nos va a permitir acumular energías. Y después vamos a sentir, así como decías vos, que tan lindo, sentís que la vida tiene sentido, que tienes ánimo, que te da gana de compartir con los demás. Porque una persona que está aburrida no viene a la radio para contar su aburrimiento. Claro que algo tenés que tener para aceptar la invitación. Así que es muy lindo porque así de este modo también otras personas pueden tener el entusiasmo de integrar una manera de vivir consciente. Porque hay también la tendencia común de dejarte llevado por la vida y despertarte cuando llora alguien. O podés antes tratar de tomar el control y orientar por donde querés tu vida sin necesidad de llorar. Bueno, a veces lloramos, pero tenemos que corregir rápido, porque así también, como decías, no es que no tenés más problemas una vez que entras en un camino, pero tenés soluciones más rápidas. Lo vivís de otra manera. De hecho, está comprobado, o sea, los neurobiólogos dicen que el sentido, pensando macro, ¿no? En nosotros como seres humanos y como parte de la evolución de la vida y de la especie, nosotros tenemos como dos grandes, estamos programados para ser felices y para promover la reproducción de la vida.
estamos genéticamente programados de esa manera, de una manera inconsciente, o consciente, si lo tenemos claro en la vida, porque es lo que permite que la vida se propague y evolucione. Entonces, por eso todos queremos ser felices, queremos estar bien, por suerte. Entonces tenemos como esa predisposición a eso. Y está probado, eso está probado ahora es científico. Se estudia a grandes meditadores y se ve cómo qué parte del cerebro se estimula o se activa cuando meditan y cuáles son las sustancias que el cuerpo segrega cuando meditan, y el yoga es parte de lo que es la meditación, o mejor dicho, la meditación es parte del yoga, y efectivamente, o sea, se activan las partes del cerebro, una parte del cerebro que es de las últimas adquiridas, de la de mayor jerarquía evolutiva, que es una parte que se llama la corteza prefrontal, ¿no? Como es la parte más de adelante de la corteza. Nosotros tenemos como varios cerebros, ¿no? Cerebros más primitivos. Si nos quieres introducir un poco en el tema, ¿cómo es el cerebro humano? El cerebro así tiene como a lo largo de la evolución, nosotros tenemos ahí como partes de cerebros primitivos, digamos, porque venimos de ahí. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que tenemos un cerebro que se le dice reptiliano, que tiene como determinadas características, y que tiene que ver con esta cosa de huir y luchar, de lo instintivo, para la defensa de la vida. Luego en la evolución aparece otro tipo de cerebro que sería como el mamífero, se le llama el mamífero, que es el cerebro más emocional. Y luego por último tenemos el cerebro nuevo, la neocorteza, de la cual la parte más de adelante, la frontal, la corteza prefrontal, es la de más reciente aparición. Ahí están todas las funciones de mayor jerarquía, las funciones que nos diferencian maravillosamente de otros seres vivos, ¿no? Desde capacidades, habilidades concretas como la capacidad de aprender cosas, el lenguaje, la escritura, el habla, todo, ¿no? Hasta la capacidad de hacer las cosas bien, ¿no? Todos los procesos cognitivos de la capacidad de aprender y lo que llaman los procesos ejecutivos, las cosas que nos permiten funcionar bien en la vida. Pero además, y no es poca cosa, ahí están todas las funciones que tienen que ver con la moral y con la ética, ¿no? Con el altruismo, con todas estas cuestiones y valores y actitudes y formas que son las que nos hacen ser más humanos para poder evolucionar, para poder cumplir con esto de reproducirnos y ser felices y ayudar a que todos juntos podamos evolucionar como especie, ¿no? Y bueno, y se ve que es ahí, los efectos de la meditación y del yoga están ahí, en esa parte del cerebro, que es lo que nos hace más humanos. O sea que cuando practicamos yoga, meditación, estamos estimulando esa parte de la corteza y se están produciendo a nivel bioquímico una serie de sustancias que son las sustancias de la felicidad, las sustancias de la serotonina, la dopamina, que son las sustancias que nos dan la alegría, la felicidad y el entusiasmo de vivir, digamos. Sí. Del punto de vista... Son como los antidepresivos naturales, digamos. Sí, que no tienen efectos secundarios. Internos. Conforme con la tradición oriental, nosotros, además del cuerpo físico, tenemos 4 cuerpos energéticos sutiles. Es... el último cuerpo energético se llama el cuerpo de la felicidad y se llama Ananda. Uh-huh. Bueno, y de hecho se dice que nuestro destino como seres humanos, del punto de vista yógico, es ser felices en la medida que cada persona, una vez que purifica sus cuerpos,
Nosotros ahora somos conscientes del cuerpo físico en una existencia común. Después nosotros podemos llegar a ser conscientes del cuerpo energético, que es el segundo después del cuerpo físico. Después del cuerpo energético, pránico, vital, llegamos al cuerpo mental, el cuerpo de las emociones. Después es el cuerpo intuitivo, el cuerpo supramental, de hecho, donde pasa la meditación. La meditación se realiza en un nivel donde no hay razonamiento común inferior. Es un nivel supramental, es un nivel intuitivo. Y este es el que hace el paso hacia el último cuerpo energético, que es Ananda Maya Kosha. Y cuando la persona meditando llega a recorrer a través en concientizar todos estos cuerpos, desde conciencia sobre el cuerpo físico, después al nivel energético, después al nivel mental de las emociones, después al nivel supramental, puede llegar al nivel supramental, después del supramental puede llegar al nivel del cuerpo de la beatitud. Entonces él se conecta conscientemente con este cuerpo suyo que cada uno tenemos, y después vive este estado de felicidad. Y de un modo, lo que confirma la ciencia, que nuestro destino es ser felices, también conforme con la estructura de los cuerpos energéticos, es que nosotros tenemos una aspiración hacia purificarnos. La estructura es como una aspiración, un aspirador que nos lleva hacia este cuerpo que es el último, para poder concientizar desde este nivel la naturaleza última del ser humano. Así Perfecto. Claro, la ciencia lo que hace es eso que tú acabas de describir, confirma y muestra cuál es el correlato biológico de todo eso que tú dijiste a nivel de neurotransmisores, de hormonas, de sustancias que efectivamente traen todo ese efecto y todo ese resultado, digamos. Sí, nosotros vivimos tiempos donde no podemos aceptar, por ejemplo, algunas técnicas de un modo dogmático. El yoga, y tengo la experiencia de muchas personas que me contaron que tienen éxito a través de la práctica de yoga porque saben lo que pasa. Nosotros es poca la eficiencia que tenemos a través de algunas prácticas si no nos explica cuáles son los mecanismos. Y una vez que sabes los mecanismos, los efectos aumentan mucho. Claro, eso porque en los seres humanos necesitamos el cerebro izquierdo. Así explicando. Claro, el cerebro izquierdo necesita, que es el de la razón, necesita explicaciones. Sí, necesita. Yo vivo eso, por eso me pongo a estudiar y a leer y a buscar, porque necesito como conectar con ese. Yo puedo vivir la experiencia de yoga y meditación y saber que todo eso que tú decís es verdad en mí desde el punto de vista energético. Pero me da curiosidad, mi cerebro izquierdo me pide que vaya y que estudie a ver por qué, qué conocimientos científicos hoy avalan eso, y me gusta saberlo. Sí. Me gusta y creo que ayuda así a las personas. Lo más armonioso es integrar las dos tendencias. Sí, claro, porque después el hemisferio derecho, que es el intuitivo, fue el que hizo que yo cuando me puse en contacto con yoga y meditación intuyera que eso era bueno, y lo empecé a hacer y empecé a sentir que era bueno, y hay algo de intuición ahí en eso, ¿no? Sí. Y a medida que practicás también te viene como más claridad mental. Y más claridad mental y en el darte cuenta de, como decías tú hace un rato, que en realidad el quid del asunto está dentro de nosotros, porque el mundo no lo podemos cambiar. Las cosas que nos pasan, las experiencias de la vida que tenemos, no las podemos cambiar. Sufrimos. Si queremos cambiarlas o queremos que sean de una manera diferente, sufrimos porque no logramos, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Lo que sí podemos cambiar es cómo vivimos esas cosas. Sí. Esta es la libertad. Cómo vivimos, y no estoy hablando de ser indiferentes o de no ser responsables. Digo de cómo lo vivimos a nivel de sufrimiento, ¿no? De si sufrir o no sufrir al respecto de eso. Sí. De cómo vivir esa experiencia. Si me pasa algo que es doloroso, ¿cómo lo vivo? ¿Lo vivo con sufrimiento o lo vivo con dolor, pero con otra
con otra bioquímica, ¿no? Estamos hablando de cuestiones bioquímicas. Sí, de hecho, en la vida del ser humano el sufrimiento tiene un papel importante. Claro. Porque a veces, por ejemplo, si una persona, una pareja están contentos uno con otro, no tienen ningún problema, no se plantean mucho en lo que integrar aspectos nuevos, pero cuando empieza a aparecer algunos problemas, enseguida la gente se despierta y dice, bueno, ¿qué hago? Claro, seguro. Pero ¿acaso? Sí, la vida evoluciona de esa manera, en realidad también. Ante las dificultades, el ir buscando... Sí, son las dos polaridades, las dos caras de la misma moneda. Y la vida viene así, con una cara, la otra cara, y así nosotros entendemos, sufrimos, estamos felices, contentos, sufrimos un poco, y depende cómo manejamos estas dos tendencias hasta que llegamos a un momento trascenderlas. Y acá es el momento también cuando al nivel de las hemisferas cerebrales pueden realizarse una unión, un equilibrio entre las dos hemisferas, que de hecho significa el estado del yoga de unión y de equilibrio entre las dos polaridades yin y yang, es decir, las dos polaridades complementarias. Exacto. Sí, perfecto, porque es así mismo, o sea, cada uno de los hemisferios tiene su particularidad y bueno, y como que el equilibrio entre los dos es lo perfecto, ¿no? Como siempre, y el camino del medio es como lo mejor, y la sumatoria de las dos cosas es lo que... Y bueno, el yoga y la meditación ayuda a equilibrar ambos hemisferios. Ayuda, y también yoga y la meditación tienen múltiples efectos físicos, psíquicos, mentales, pero lo que también se debe mencionar es que despierta al ser humano la posibilidad de conectarse con una realidad profunda de la manifestación, que es mucho más allá de lo que se puede describir a través de las palabras, que es una experiencia que muchas veces muchas personas espirituales trataron de no presentarlo de un modo explícito, sino que conducirlo al practicante hacia esta realidad, una realidad que hace que nosotros nos despertamos como seres humanos. Llegamos a una perfección humana, llegamos a poder manifestar todas las características, todas las potencialidades que el ser humano las tiene de un modo latente a veces, y cuando esta potencialidad no está despierta, el ser humano sufre. Es decir, no es una elección para nosotros si queremos o no manifestar las características humanas. Si nosotros no somos al máximo manifestados, somos felices. No somos felices, pero es interesante también un hecho que yo lo observé. Hay personas que hacen menos y son contentas, llevan una vida armoniosa. Hay personas que hacen más y no son tan contentas con su vida. Y para mí fue todo un tema preguntarme por qué una persona, si es ignorante, medio despierta, es contenta con su vida. Por ejemplo, puedes ver una persona simple, por ejemplo, una persona que vive en un pueblo con sus cosas, con su chakra, y contenta con la vida, mientras que hay personas que tienen preocupaciones espirituales, tienen un conocimiento más profundo y sin embargo son tristes así. El tema es que yo lo que vi es que no importa dónde nosotros estamos, nosotros tenemos que orientarnos hacia un crecimiento, hacia una transformación interior, y nunca tenemos que parar este proceso de transformación interior, porque cada vez cuando vos parás el proceso de transformación interior, es como viene la ola de la vida y te empuja. Y después cuando vos parás, decidís pararte, decir, mira, yo ya soy una persona armoniosa, me puedo parar, puedo descansar un poco. Viene toda la ola del río de la vida y te empuja. Claro. Y para que vos podés permanecer sin transformarte, tenés que resistir a toda la fuerza del río. Así que nosotros no tenemos que pararnos. Continua en este mundo, o como dice, eterna, es solo la transformación. Claro. Y nosotros tenemos que integrarnos en esta energía de la eternidad y tenemos que transformarnos continuamente. No importa dónde estamos, no importa qué nivel tenemos cada uno. Todos somos iguales, todos compartimos el mismo aire, todos compartimos el sol, nos calienta el mismo sol a todos, pero todos tenemos que seguir evolucionando, nunca tenemos que pararnos, porque cada vez que nos paramos es como tenemos que soportar. Como una escalera con descansitos, pero viene el agua y tenés que seguir subiendo, algo así.
Sí, tenés que seguir porque es Eso es la evolución. Yo creo que esa es la evolución humana, de la cual cada uno de nosotros tenemos desde nuestra individualidad como esa responsabilidad personal de la evolución personal y bueno, en contacto con todos los seres con los que convivimos, ¿no? Desde nuestras familias hasta las personas con las que trabajamos, en fin, con todos los que nos contactamos. Y creo que hay como que es eso, ¿no? Hay como una misión de la evolución personal y colaborar en forma colectiva con la evolución humana. Yo lo veo de esa manera. Y en ese sentido es que creo que el yoga y la meditación es algo maravilloso para eso. Sí, y ahora vamos a profundizar un poco el tema que lo tenemos sobre los tiempos que vivimos ahora. Por las energías que nosotros podemos acumular, existe la posibilidad, y lo dicen las tradiciones espirituales, que hay personas que pueden evolucionar mucho. Ahora, la realidad que nosotros la vivimos depende de nuestra capacidad de percibirla. A veces, por ejemplo, presentar algunas informaciones, algunas personas pueden decir que no es así. Nosotros vivimos mundos diferentes, no todos, aunque miramos la misma realidad, cada uno asimila y vive en el mundo conforme con su transformación interior. Compartimos el mismo espacio, pero los mundos coexisten y cada uno vive en un mundo superior. Incluso vos nos podés confirmar el hecho que lo que vemos no es la realidad. Claro. No, claro, lo que vemos es una construcción del cerebro. Sí, esta para mí fue un asombro muy grande cuando me enteré la primera vez que de hecho nosotros no vemos la realidad, nosotros construimos la realidad conforme con nuestras limitaciones. Exacto. La misma cosa que existe de un modo más o menos real. Claro. Lo que vemos, ahora no sabemos cuánto de real es lo que nosotros miramos, pero cada uno lo traduce de un modo diferente. Sí. Y también, más o menos, todos compartimos o hemos compartido hasta ahora un espacio con 3 dimensiones. Es decir, un espacio que nosotros nos coordinamos, nos integramos en 3 dimensiones. El espacio es definido por 3 dimensiones. Ahora, conforme con las tradiciones, los mundos más elevados que existen, que el mundo físico en la creación es el más grosero, es el último, el más denso, los mundos más evolucionados tienen más dimensiones. Pueden tener 4 dimensiones, pueden tener 5 dimensiones. La física moderna habla de eso ahora, Octavio, yo he leído, no puedo explicarlo en este momento, pero lo he leído y la física, los últimos conocimientos de la física actual, la física cuántica y otras, confirman esto que tú estás hablan de otras dimensiones, no solo de las que percibimos. Hablan de otras dimensiones y en la medida en la cual la persona se despierta interiormente, puede tener acceso consciente a mundos con más dimensiones que la dimensión física. Exacto. Bueno, y ahora se dice que cómo va a evolucionar el mundo desde ahora en adelante, porque claramente el mundo es un proceso de transformación en el presente, un proceso de purificación y de selección. Y la selección no viene una fuerza superior, decir, vos sos espiritual, vos no sos espiritual. A través del campo energético que se manifiesta, las personas van a decidir hacia qué dirección se orientan. Y ahora es el momento cuando nosotros podemos decidir en transformarnos interiormente, evolucionar, acceder hacia mundos con más niveles, más dimensiones, en 4D, en 5D, en 4 dimensiones, o permanecer en la misma en el mismo mundo con 3 dimensiones. También se dice que los tiempos que van a venir van a ofrecer la posibilidad que la gente no tenga tanto trabajo, tenga la posibilidad de preocuparse más de sus seres, y a través de estas preocupaciones unos van a poder permanecer en disfrutar el mundo físico que existe. Otros pueden hacer el proceso de transformación interior para acceder hacia dimensiones más altas. Y después, en el mundo físico, dicen la tradición, va a existir la posibilidad de convivir
personas que viven en 3 dimensiones y personas que simultáneamente viven en espacio con más dimensiones. Personas que pueden incluso desaparecer de la visión del mundo con 3 dimensiones y vivir más en planos con más dimensiones. Entonces, estas energías nos permiten que nosotros podamos conectarnos con mundos más sutiles, más elevados, con más dimensiones, pero depende de nuestra capacidad interior de conectarnos con estos mundos. Nadie nos va a prohibir la posibilidad de acceder hacia un mundo más elevado tanto tiempo que nosotros hacemos la transformación interior, acumulamos energía fotónica que hoy en día es presente de un modo abundante, y una vez que nosotros integramos estas energías, automáticamente al nivel de la conciencia creamos las posibilidades de acceder hacia niveles altos de la manifestación. Sí, los físicos hablan de los campos de posibilidad cuántica. Exacto. Ellos le ponen ese nombre a eso que estás diciendo tú, le ponen esas definiciones, ¿no? Las posibilidades, de muchas posibilidades de los campos cuánticos. Existe ahora la posibilidad de elegir. Ahora es cuando... Es el libre albedrío que sí, tenemos los sí, seres humanos de decidir cómo queremos vivir. La época que nosotros vivimos es una época de grandes elecciones. Nosotros estamos en la Tierra para hacer elecciones correctas. Y en la medida que decidimos ahora hacia dónde queremos, pero la decisión no tiene que ser solo al nivel de mental, tiene que ser al nivel de los hechos, Sí, claro. al nivel concreto, que mostremos que las elecciones que las hacemos se confirman a través de actividades, y a través de las elecciones, a través de las intenciones claras que dijimos que lo que nosotros tenemos que hacer es manifestar intenciones claras, elegir el camino de la transformación, de la evolución, lo que nos va a permitir revelar más rápido nuestra naturaleza, que es de hecho el destino de todos los seres. Más o menos conscientes o inconscientes, nosotros todos estamos obligados a evolucionar. Si no evolucionamos consciente, viene el sufrimiento, nos empuja, pero tenemos que evolucionar más rápido que viene de atrás el sufrimiento, y así nunca nos alcanza. Siempre tenemos que estar con un paso adelante, y esta es la buena noticia, porque es una época que nosotros vivimos de grandes oportunidades. Si nosotros y grandes oportunidades en tener acceso a todo ese conocimiento también. Esta a mí también me sorprende, porque yo pensaba que así fue desde siempre al nivel de la Tierra, tener posibilidad de acceso a muchas informaciones. Entendí que, por ejemplo, fueron épocas donde tener acceso a un conocimiento real, auténtico, era muy difícil. Hoy en día se nos ofrece muchas informaciones, también se nos ofrece mucha información que es basura. Sí. Que cada persona tiene que tener también el discernimiento interior y de elegir lo que es auténtico de lo que no es auténtico, y tratar de lo que es auténtico, integrarlo. Y ahora puede preguntarse una persona, ¿cómo puedo elegir si yo no sé? Poniendo en práctica y ver los resultados. Exacto. Porque el árbol se conoce según sus frutos, el ser según sus hechos, y ahora se completa el yogi según sus estados dominantes de que vive. Y observándonos, porque así como podemos saber, si nos observamos, podemos saber qué alimentos nos hacen bien y qué alimentos no. Si nos observamos, lo sabemos. Sí, claro. Y el tema es poner la conciencia en la observación de eso. Y lo mismo podemos hacer con tantas cosas. Observar qué cosas nos hacen bien y qué cosas no nos hacen tan bien. Y elegir y decidir. Decidir dejar de hacer las cosas que no son buenas para nosotros y hacer las que sí son buenas. A veces la decisión no es tan fácil. Por ejemplo, si una persona vive en una familia con problemas, con niños, aunque puede decir, pero ¿qué puedo decidir? Mi vida es esta, y yo veo muchas personas que ya decidieron la vida. Después que empiezan a tener una pareja, un niño o un trabajo, ya decidieron la vida para todo el resto de sus años. Bueno, sí o no. Pero sí o no, porque la vida le da oportunidades, pero interiormente no se plantean que pueden tener otro tipo de vida. Claro. Pero en la medida, yo veo una solución que el yoga ayuda en este sentido, que en la medida en la cual la persona empieza a armonizar al nivel de los centros energéticos, a acumular energías,
se da cuenta que tiene otras oportunidades. Y no tenemos que olvidarlo, que a través de la práctica concreta nosotros acumulamos energías que nos da posibilidades y libertad de actuar y de elegir. Tanto tiempo que no tenemos interiormente las energías que nos permitan elegir, no podemos elegir un camino. Tanto tiempo que no tenemos, por lo menos en poca medida, la energía correspondiente. Y el primer paso que la persona, aunque si no ve una solución afuera, que encuentra una solución interior y empieza a practicar, empieza a armonizarse, empieza a tener una alimentación correcta, empieza a tener pensamientos armoniosos, y una vez que acumula estas energías interiormente, va a ver que también afuera hay posibilidad de elegir. Claro, sí, como decía Einstein, si quieres cambiar, obtener otro resultado y cambiar, deja hacer algo diferente. Si seguís haciendo exactamente, ¿no? Si en tu vida no estás bien y hay cosas que no querés que sean así y seguís haciendo exactamente lo mismo, nadie va a cambiar. Es como la parte final de la emisión tiene una idea de fuerza, que seas el ejemplo de lo que quieres transformar en el mundo. Así que si vos quieres que tu mundo se transforme, tienes que ser el primero que realiza esta transformación interior. Y esta más o menos está a nuestro alcance, es decir, el tiempo para una práctica de 30 minutos por día, 40 minutos, la podemos más o menos encontrar todos y hacerla. Y estos tiempos, así como dijimos, y creo que ya se puso así, se marcó esta dirección, que los tiempos nos permiten transformarnos profundamente y mucho más rápido que pasó en otros tiempos. Y después la libertad nos pertenece hasta donde nosotros podemos ver, porque una persona puede decir, pero yo nunca puedo ser perfecta. Bueno, en este momento puedes mejorar algo, mejorarlo. Como el ejemplo que no tenemos que ponernos metas que son atrás de la línea del horizonte. Ver hasta dónde vemos, hasta la línea del horizonte de nuestra conciencia, ver lo que se puede observar y después elegir algo armonioso. Después de alcanzar este objetivo, vemos de vuelta un nuevo horizonte que nos va a poder permitir llegar en otro nivel. Sí. Estar atentos al camino, hacia dónde, y ir reformulándolo si es necesario, ¿no? Pero digo, el yoga y la meditación, no sé, quería decir eso, que yo personalmente creo que es muy, muy bueno para encontrar ese camino que todos anhelamos para poder vivir bien. Y el camino lo encontrás andando. Sí, claro. Es decir, primero muchos, por ejemplo, vi que se quedan estudiando, investigando, pero también después se debe hacer el paso de, aunque vos estudias en el mapa todo el recorrido, el camino, hasta que hay que salir y tener el mapa, tener las indicaciones del camino, pero tenés que recorrerlo, porque si solamente ves una ciudad en el mapa o incluso en internet, en Google Maps, no es suficiente. Hay que ir y tener experiencias directas. Y la invitación de nosotros, de esta emisión, del final de la emisión, es justamente de tratar de vivir estas épocas, estas posibilidades excepcionales. No es suficiente solamente estar de acuerdo que vivimos tiempos excepcionales de grandes oportunidades. Tenemos que integrarlas en nuestra existencia, tratar de sacar lo mejor de cada uno de nosotros y ser felices, porque así nos dijiste que es el destino del ser humano. Así es. Bueno, entonces nosotros le agradecemos por la atención con la cual nos siguieron la emisión. También te agradecemos a ti. A ti. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que seas el ejemplo de lo que querés transformar en el mundo. Volvemos el próximo lunes de 13:30 a 14:30 en Uniradio, la radio de la universidad.